Si ese aplauso es para Dios, déselo de veras. If that hand of applause is for the Lord, give it to Him truly. Buenos días, Tabernáculo de la Fe. Good morning, Tabernacle of Faith. Que Dios nos bendiga en esta mañana. God bless you this morning. Estoy muy contento de estar aquí a su lado, I'm so happy to be here with you, compartiendo lo que Dios nos ha traído para esta mañana. sharing what the Yo Lord has confío brought de for que us this usted pondrá morning. el sentido y la I voluntad trust that you would put y el willingness anhelo de aprender de la historia. to De de learn estos grandes hombres, que es la nueva serie que estamos, hermanos, dictando. from these Voy stories a that we're suplicarle learning que about. tome su asiento, I'm going por to ask favor. that you take a seat. No sé si le dieron ya la bienvenida a nuestros amigos. Si hay alguna persona que nos visite por primera o segunda vez en este sector, levante su mano. Do we have por anyone favor. here for the first or second time? If ¿No hay that is nadie? you, lift your ¿Cómo no? hands. Aquí está una hermana. We have a Que Dios la lady. bendiga. Welcome. Que Dios la bendiga. ¿Hay alguien más en este sector? Anyone else in this area? Allá, A young lady? cómo no, allá tenemos una familia. Hello, we have a pienso. family. Allá están 3 personas. Welcome. Que la gloria sea para el Señor. We give glory to our Lord. En algunos momentos en donde ha venido personas a mi oficina a There's been moments where people have come to pedir my office, consejería o he hablado en algunas enseñanzas, of things that I've spoken about in some teachings. casi siempre, no Every- siempre, pero más de algunas veces In some occasions, le he preguntado a alguien que está en la silla y le digo, I've asked somebody on the chair and I've said, mira hacia atrás. look back. Vamos a hacer de caso que detrás de ti hay una calle recta Let us pretend that there's a street, this long que road no behind tiene you, obstáculos que te impidan ver hasta atrás. and there's all these obstacles that don't allow you to see all the way back. Y contemos la historia de tu vida And let us tell the story of your life brevemente briefly. y le digo, ¿qué ves en tu pasado? And I ask, what do you see in your past? ¿Qué ves en esa calle que parece no tener fin, What do you see on this road that seems to have no que end, representa el pasado de tu vida? which represents the past that you have in your life? Más de alguna vez las personas comienzan a llorar People most certainly begin to cry. y comienzan a decir, And they begin to say, todo lo que veo en mi pasado all the things that I Es see in my tragedia. past is es tragedy, dolor, it's pain, es sufrimiento. suffering. Mi madre no me quería, My mom didn't want me. mi padre me negó, My dad neglected viví en me. pobreza, I lived in viví en poverty, miseria. in misery. no pude ir a la escuela, Couldn't go to school. me maltrataron, I was me abused. violaron, I was sexually me abused. metieron a la cárcel. They put me in jail. Hubo siempre dolor. There was always Y pain. eso es lo que la gente comienza a recordar And those are the things that come to cuando mind le in a hago person's esa life pregunta. when I ask them about Y their yo te past. aseguro que si llamara a alguno de ustedes And I assure you that if I called on y le some one of hiciera la you misma pregunta, and I would ask you the same me question, atrevería a decir que I will tendría dare to la say misma respuesta. that I would have the same Porque answer. nosotros generalmente Because generally, tenemos, hermanos, una memoria muy fresca, we have a really fresh muy mind bien guardada, that is well los kept. recuerdos del dolor, and is del mindful sufrimiento, of the pain del and the hurt pasado, of the past, del pecado, of the sin, de la enfermedad. of the sickness. Pero yo quiero decirte But esta I want to tell you mañana this morning que si es verdad que en tu pasado ha that habido yes, dolor, there was pain, miseria, misery, sufrimiento, and suffering in your pero si past. te detienes por un momento, But if you stop for a también second, te vas a dar you can cuenta also see que hubo en algún momento that at some point una situación de alegría, there was joy, una situación de gozo. a situation Dios of te ha dado gladness. tu familia, God gave you Dios te ha family, dado tus hijos, your Dios children, te ha dado un matrimonio y marriage, sobre todo la sangre de and more than Jesucristo anything, the te ha blood of limpiado de Christ todo has pecado. cleansed you Aleluya. of all sin. Aleluya. Hemos estado hablando de la historia. Escribe tu historia. We've been speaking about write your Y hemos story, hablado del pasado de estos personajes. and we've Y spoken about hoy, the past of esta these people mañana, estaremos hablando de alguien muy controversial. in the Bible, and today we're going to be Alguien, talking hermanos, about que no sabemos realmente cómo juzgarlo. someone who is ¿Cómo very lo vamos a controversial in the ubicar? Word of God. Su nombre David.
His name is David, David fue el rey de Jerusalén. the king of Fue el Jerusalem. rey de Israel. He was a king Fue of, el segundo of rey Israel, después de Saúl. the second king after King Y cuando Saul. nosotros vamos a ver en esta oportunidad, And what we're going to see in vamos this a ver a un opportunity, hombre we're going to see que a ya man nosotros conocemos en parte that we know in su to some historia. extent his Lo story. conocimos primero We first know como him un pastor de as a ovejas, shepherd boy, como alguien que era insignificante a los someone ojos de su padre, who was insignificant in y a the los eyes of his ojos de own sus father hermanos, and his brothers, pero alguien que Dios reconoció but que someone who ese God podía ser recognized ese era el ungido, that was the y anointed one ese he es que wanted, llegaría a ocupar el trono de la casa and that one de day Israel. he would have the throne of Israel bajo Israel. el dominio y reinado de David Israel under the logró kingship llegar al of cenit David o was able to logró llegar a la máxima expresión to the maximum en el expression, beneficio económico, to the en el highest beneficio militar, financially and ¿verdad? military Gracias wise, a lo que Dios había hecho con él. thanks to o whatever lo que God Dios had hizo con done él. through David and ¿Verdad? his David lo kingship. vemos en algún momento We also como see el him hombre de corazón as a tierno, man that has como a el hombre tender que heart, tuvo a su disposición a man that la had to the- oportunidad de his matar a su disposition, perseguidor, the de quien opportunity había to sido kill escudero, his persecutor nada or más y enemy. nada menos que el primer rey de Israel llamado Saúl. He had the opportunity Lo to tuvo kill en dos King Saul. ocasiones. He almost Y killed. una de ellas, He que almost had the quiero que opportunity to do it lo twice. anote, si es que, ¿verdad? La Biblia enseña que David estaba en una cueva escondido bajo, ¿verdad? Por la persecución de Saúl. The Bible teaches that Saul, Y David en un was momento in a cave, la Biblia enseña que el ejército de Saúl se detiene and the Bible teaches that Saul's army porque stops Saúl el rey va a entrar a la cueva a Because cubrir sus rodillas. Saul wants to go into Eso the es lo cave que to dice la cover his Biblia. knees. That's what the Bible Y says. cuando usted va a la interpretación de la costumbre judía, And when you go to the se va a dar interpretation of cuenta the que la Jewish expresión custom cubrir sus to rodillas cover your knees significa que va a hacer sus necesidades corporales. means that he's going to take care ¿Por of qué his tengo que hygiene. decirle eso? Se lo tengo que decir porque en And I esa want to say that to condición you because in that es que position David, is óigame that bien, David tiene la oportunidad de has the matar a opportunity Saúl. in that moment, in that place, to kill Los Saul. lugartenientes de David, The le dicen, guards of mi Señor, David say to oiga him, esto, "My Dios Lord, te ha dado la oportunidad God ahora has given you the para opportunity que now mates a quien te persigue, so that you can para kill que your enemy, mates al que te quiere matar. the one that wants to kill Sin you." embargo, el corazón de David However, the heart of dice, David, Dios guarde mi alma he says, "Oh, the Lord de God, que yo my le haga soul, daño that I would hurt al ungido de Jehová. the anointed of ¿Ve God." usted la diferencia de un corazón Do you see que the a pesar que difference podríamos decir tendría la heart oportunidad o tendría la razón that had para the haber reason, matado a Saúl, the opportunity el to be principio y el vengeful, temor de Dios enraizado en and to su vida kill this es man, tan fuerte que no le permite hacerle daño, como dije, a su but perseguidor. because he has great conviction in his heart, Sencillamente lo que hace he does David, not hurt him. se arrastra por ahí y le corta con su espada un pedazo del vestido de Saúl. And instead of killing him, what he did was cut a Podemos piece of his hacer cloth without Saul knowing. Una idea del filo que tenía esa espada. And we can even Podríamos think, how tener is la it that idea de que él estaba solo he just cut a piece Sus of his guardias cloth without estaban him knowing? afuera You can think of the sharpness of the sword para no that he romper la had. intimidad de su acción, como era, dije, ¿verdad? Evacuar de su cuerpo. Entonces ahí es donde usted y yo podemos hacernos una figura. So in that moment, you and I can just make a picture in our minds. ¿Cómo vamos nosotros a reconocer a David? How are we going to ¿Cómo lo recognize vamos a David? conocer su historia? How can we know his ¿Cómo story? nosotros lo vamos a considerar? How are we going to ¿Lo consider him? consideraremos como el siervo de Dios Do we consider him que like the en dos servant of God? ocasiones tuvo la oportunidad, repito, de That matar in a two Saúl occasions y he no had lo the hizo opportunity to por kill this temor en man su and he corazón didn't a ofender a Dios? because he didn't want to ¿O lo offend vamos a God? reconocer Or are we going como to el recognize adúltero, him como as el the asesino, adulterer, the como el killer? que mató a Urias? He killed a man. El teniente de su ejército, He killed the un lieutenant hombre of his íntimo, un hombre que daba la vida por A man that Israel was y willing to por él give his mismo, life for David. por David.
¿cómo lo vamos a reconocer? How are we going to recognize Si him or view hacemos him? esta pregunta en el pueblo de Israel, If we ask this lo más question to the seguro que people of vamos a Israel, tener una respuesta como esta. I'm Yo sure tuve they're una gonna respuesta respond like como this. esta, ¿verdad? Si ustedes quisieran alcanzar más al pueblo judío, if you want to reach con el more of the mensaje Jewish de community Jesucristo, with the message of lo Christ, lograrían you would si tan accomplish it solamente if only- ustedes dejaran de hablar mal de nuestro rey David. if only you will stop speaking bad about our King David. Entonces, ¿cómo lo recordamos? So how do we recognize him? ¿Cómo How lo do we view recordamos? him? La historia de su vida es clara, The story es of his life patética, is clear. que fue un hombre como el corazón de Dios. That he was a man Eso es with lo the que dice la heart Biblia. of God. That's Eso what es the lo que Bible repite compares him Jesús. as. Pero Jesus también compares him está la otra época as a donde man su after his heart. corazón estuvo en contra de Dios. But there was a season Y of his cuando life digo where en his heart contra was de Dios against fue God. porque su conducta And it was because of his se volvió conduct. pecaminosa. He became sinful. He sinned. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar a Dios? Perdón, a David. So how are we going to judge him? ¿David fue bueno View him. Was he o good fue malo? or was he a bad man? Estamos en problemas. Pero cuando It's vamos a la conflicting. palabra, But when we go to the word, nos vamos a dar cuenta de un principio que yo quiero que leamos. we're going to see this principle that I want us to Segunda read Samuel, in 2 si usted trajo Samuel su Biblia. Segunda Samuel capítulo 11. chapter 11. Por favor, del versículo 1 al 5 vamos a leer nada más. We'll read from verse 1 through 5. Y dice la Biblia, The word says, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy embarazada. Oremos. let us pray. Señor Jesús, esta mañana Jesus, this morning es una mañana esplendorosa en is la a cual wonderful tu morning. misericordia, oh Dios del cielo, which your está mercy siendo reclamada por nuestros corazones. is being cried out Porque hay to. una historia de un by our hombre, hearts. Padre, que fue conforme tu corazón, But there was this man that was conforme tu conformed to your voluntad, heart, according to your will, pero que cometió una imperfección, but he committed an imperfection, cometió un pecado a sin. grave, That was terrible, que la harsh. historia o tu palabra no pueden hacer caso omiso de ese acontecimiento. And your word Pero cannot esta neglect mañana, that. Señor, But this morning, veremos God, parte de esa historia we see part of his y story, veremos, Señor del cielo, las and we see consecuencias consequences. y el resultado. Remember ¿Cómo lo David. vamos a recordar? How are we going to remember Como el him Señor based que on le what we know? levantó su mano The Lord y le fue fiel y le fue leal, lifted his hand and was faithful to him. o lo reconoceremos como un hombre que triunfó Or we're going to recognize him as a man who, o que su vida fue Conquered. una tragedia. or as a man that had a tragic life. Esa es la situación que hoy confrontamos That is the ante situation la we confront historia del rey David. today Porque si for the fue, story of David. si fue una historia o una vida de triunfo, If it was a life of triumph, pero entonces ¿por qué cayó? so then why did he fall? ¿Verdad? Y si fue una vida de tragedia And if it was y de, a life y de of dolor, pain and ¿por qué tragedy, entonces la Biblia why then does the Bible profetiza de prophesize que Él será that he will como el be corazón de Dios, like the heart que Él of God, será that he will be prácticamente el que guiará a Israel the one that will guide y que Israel, su trono and that his throne nunca perecerá? will never perish. Esa es la confusión. Muchas veces nosotros podemos, hermanos, quizás en el sentimentalismo
Many o times cuando in, nos volvemos muy religiosos, in our poder religiousness, señalar el pecado de alguien, we can point to the sin of a poder person, señalar la falta de alguien. their flaws. Y tú te das cuenta que cuando tú y yo tenemos un espíritu, ¿cómo podría decir? And you realize when you and I have a No spirit, quiero ofenderlo, I don't want to offend you, but pero un espíritu donde usted se fija el pecado de cada uno de los que están a su lado. a spirit of Esa wanting to hermana no judge. ora, ese the sin hermano of no others. levanta las manos. Oh, that Lo que person usted quiera. lifts their hands up if Y they're so usted se va a dar sinful and things cuenta like that. entonces, So then se you va a dar realize cuenta que su pecado that your sin o el mío or my sin, fácilmente pasan desapercibidos, easily we can como ignore que it son cubiertos because they're por covered esa irregularidad humana, by that irregularity cuando sí podemos fijarnos en el pecado de otro, en la falta de otro, of comparing our pero sin to no other en nuestro people. propio pecado. And we look at their sin but not Cuando our nos damos own. cuenta de nuestro pecado, When we realize cuando our Dios sin, lo revela, when God cuando reveals Dios it, manda a un profeta, when God sends a cuando Dios prophet, envía a un hombre o una mujer a de man or a Dios woman of God, para hablarnos de to la speak to falta, us de la about our falla, flaws and our que mistakes, por años nosotros hemos hecho caso omiso, no hemos tomado en cuenta which we've been la, ignoring. la mencionada falta. We've been ignoring it. Entonces, en el caso de David, So in la David's Biblia case, enseña que era el tiempo donde los reyes salían a conquistar tierras. the Bible teaches a that kings conquistar at that tribus. time would go to Era conquer el other tiempo, hermano lands and querido, de ir other a pelear. thrones. Entonces, el título de nuestro mensaje es En el lugar equivocado. Our message today is in the wrong place. Estuvo en el lugar equivocado porque él así lo decidió. He was in the wrong place Estuvo en because el he lugar decided equivocado to be porque él lo so. permitió. And he Yo was te in voy a sin decir because he una allowed cosa. it. Si te das cuenta, la Biblia enseña que al atardecer, The Bible teaches that in the evening, yo me puedo figurar que David se levantaba tarde. I would dare say, okay, perhaps David would, En este tiempo, get cuando up debería late. estar en el campo de batalla. instead of being in the O me battlefield, podía figurar que se levantó temprano y que Or se maybe- echó una su siestecita he got up early but then took a y nap, luego se levantó, and then he got up pero de todas maneras era tarde. in Ahora, the evening. ¿qué sucede? So what happened? Dice que desde la terraza logró contemplar a aquella hermosa mujer. It says that he was standing Una on the mujer muy terrace hermosa que se of his bañaba. palace and he saw this woman, this beautiful woman that was bathing. Y entonces la pasión desordenada So his passion, de su concupiscencia his sinful nature, despierta en su mente y en su corazón awakens in his mind el and his deseo heart de poseerla. the desire to have her. Y él manda a preguntar, oiga esto. And then he goes and Él sends manda a a preguntar y messenger dice, ¿quién es to esa ask, mujer? who is that woman? Ah, esa es Betsabé, la esposa de Oh, Urias. that's Bathsheba. That is the Uriel's wife. Él sabe que esa mujer es He knows casada. that that Él woman's sabe married, que esa mujer es la esposa de su mano derecha. that's the wife of his Sin right-hand embargo, man. la manda a traer. However, he still La calls manda a and sends traer y se acuesta someone con to ella. bring her, and he sleeps with her. Cuando ella sale, dice la Biblia, va, se lava, pero luego le manda un recado y le dice, estoy encinta. When the act Estoy finishes, she leaves, embarazada. washes herself, and then she sends Entonces, a ¿usted sabe qué message to significa David and eso says, en I'm aquel pregnant. entonces? Lo que significa en aquel entonces que es una And what mujer that means que back tiene then, un esposo that y this que al woman tener una falta de esa según has la ley, has ella a debería husband. ser presentada a los ancianos del pueblo So in y committing this entonces act of ella sin, tenía que morir apedreada. she was supposed to present herself before the elders to be Eso stoned le to está death, diciendo a David, according to the law estoy back then. embarazada. And so she's telling Tú David, conoces I'm la pregnant. responsabilidad, You tú know what can conoces el happen. juicio que esto You know the conlleva. judgment that can be Por over eso me. entonces David trata de darle una solución. So David tries to give Óigame her bien, a que solution. en vez de ser el remedio, Instead of being the es solution, peor. it's worse. Porque cuando tú y yo pecamos, Because when you and I a lo sin, mejor puede ser un pecado, decimos una sola vez. maybe it could be a sin that you may Solo say una it's just one ocasión. time, one occasion. Sin embargo, cuando However, la concupiscencia de nuestra carne se despierta, When our sinful nature entonces, awakens, hermanos, el pecado pequeño se va haciendo más grande that small sin porque gets le bigger damos oportunidad and al bigger enemigo a que because we give busque en opportunity nosotros to the la enemy debilidad que ya nosotros hemos provocado. to keep pointing and Usted pinching se da the cuenta que weakness that muchas we've already veces nosotros presented.
ay, el diablo me tocó. So we sometimes have this thing of saying, oh, the devil touched me. Esa es culpa de Satanás. That sin was Satan's fault. Y muchas veces el diablo está de vacaciones en Hawái. And sometimes the devil's in vacation. Y nosotros somos que mansas palomas, And we're just these little doves. ¿verdad? Entonces, ese pecado tuvo entonces que planificar So because of the David, sin, David had to cómo plan salir de esa how dificultad. to get out of that Me situation. atrevería a decir I would dare que to el say pecado de codiciar a la mujer the sin of desiring this woman fue eventual, wasn't fue pensado, thought no of. fue planificado. He didn't plan Usted it. puede pensar como, ¿verdad? Como usted lo crea, pero en mi caso personal, I personally think porque él no lo planificó, él se that he didn't levantó really y vio a la plan that. mujer He got up, saw the desnuda, woman. bañándose She was naked and y bathing, despertó concupiscencia. and it awakened the sinful usted la nature of diferencia? desire in him. Despierta concupiscencia. Sin embargo, However, el otro pecado ya no es, hermanos, circunstancial. the other sin No, is que not este about circumstance, planifica. but he Y plans dice, it. tráigame, le And dice he a tells- Joab, que es su jefe del ejército en el campo de batalla, mándame a Urias. His military leader, Vamos a go, hablar con él, quiero hablar con él con go el pretexto and take, de preguntarle cómo estaba la guerra. bring my lieutenant. I want Podemos to speak to argumentar him. muchas cosas, yo no voy a entrar en ese detalle. I'm not going to fully go into Pero lo it, que sí the me atrevería a detail, decir, but I would dare ¿verdad? to Que la say fidelidad de Urias, ¿verdad? that Cuando habla the con David, faithfulness of no his lo lieutenant, convence para que se vaya a acostar a la casa. ¿Verdad? Le dice, ¿cómo yo voy a dejar a mi jefe, que es Moab? ¿Cómo voy a dejar a mis compañeros en el campo de batalla? Yo voy a estar tranquilo. No puedo hacerlo. he tells David, how can I leave the battlefield to come speak to you? I Se can't leave podría my él people. figurar, porque no era ningún bobo, And I would think que probably el he diálogo y wasn't la dumb. conversación que tuvo con David no le convenció del motivo para preguntarle del ejército. Y esta es una interpretación mía. That he Sospechó que algo perhaps pasaba, felt uncomfortable interpretación mía. and he felt like Se something was quedó up with David. durmiendo ahí con los guardias. So Y le this man dicen, stood David, with Urias no se the fue para army su and casa. didn't go to David. Entonces lo manda a traer para que coma con él. So David Y calls le him to sirve come un eat with banquete y lo him. emborracha y le dice, vete para tu casa, y tampoco se va. He makes him drink. This Cuando ve man usted las consecuencias gets a del little primer drunk, and pecado se instead van of sending him multiplicando, home, he stays there. y aquel sentimiento de tratar de cubrir su pecado lo lleva a crear entonces, hermanos, la muerte de Urias. So David, trying to cover up Siendo his su fiel, sin, siendo su escudero. he gets si era in pa- deeper la Biblia no dice eso. by killing Pero this cuando digo man. ser fiel, es porque peleaba por él, daba la vida por él. This man would give up his life for David. Entonces hace una carta So David makes his y se letter la manda al jefe and he sends it de la campaña militar to the y se la military manda leader, con el mismo Urias. and he sends it with the Y le lieutenant. dice, llévate He esta tells him, carta, "Take- llévasela a Moab, Take this letter, y take it to dile, the ¿verdad? military leader. Él sabe lo que tiene que hacer. He knows what he has to do when he reads the Sin letter. saber que esa carta estaba llevando But the lieutenant didn't su know pena de muerte. that letter was Porque ese es el problema. his conviction of death. Entonces, It was vea to put usted, him to death. Moab sabía, Urias no sabía, So the David lieutenant didn't planificó know. The eso. military leader Ahora, knew when vuelvo a he read the preguntar, letter what he had to do. ¿Fue David una buena persona? So was David a good person in planning Hello? all of this? ¿Fue David una buena persona? Was he a good person planning all of this? Usted tiene temor de decir algo, pero yo estoy seguro que en su mente cuando escucha eso, Maybe in dice, your no, mind when you think of that, David no fue ninguna buena persona. you probably assume and ¿Verdad? say or judge, well, Entonces, he wasn't a good estuvo en person. su momento prácticamente callado, He was ¿verdad? basically quiet in the midst of all this that he was tratando planning. de que todo esto se quedara fuera de la vista. Trying to keep it all under the Y rug. lo demás es que entonces cuando Urias muere, So when his lieutenant la is killed, esposita entonces guarda el his luto request. por ley, que eran 7 días, he goes and commands that después the de 7 entire días nation had to se keep casa con el 7 rey days David, of 7 days of para darle mourning. entonces supuestamente limpieza a esta situación. Yo te voy a decir una cosa. And then David marries the wife of the lieutenant.
¿Quién ha pecado delante de Dios alguna vez? How many of us have sinned Levante before la mano. God one time before? Solo 3 no, aquí son 2. Todos, We all have sinned. todos. All of us. Y yo quiero decirte, listen, te voy a enseñar algo. Dentro de nosotros, Inside of us, hay una dualidad. Hay una doble personalidad, si la palabra cabe. there's almost a O double no personality es for personalidad, una naturaleza doble. or double Tienes- nature per se. Ustedes y yo tenemos una naturaleza We have a donde nature dentro de nuestro corazón, de that in nuestro which our pensamiento, hearts and our minds estamos agradecidos con Dios. ¿Sí are o sí? grateful to God. No hay muchos agradecidos esta mañana. And in that ¿verdad? nature, we honor God. Dentro de una de las individualidades nuestras, tenemos In one of those agradecimiento natures, porque Dios nos sacó del pecado, we're de la grateful to maldad, God de for vicios, taking de us drogas, de la out of cárcel, de la sin enfermedad, and de whatever it is that cuántas cosas He took us Dios from. nos ha librado. Sin embargo, te vas a dar cuenta que dentro de esa dualidad hay una carne que es débil, But there's hay una also carne que es another flaca, side of it that's hay una carne, fleshy hermano and amado, weak que te empuja that a pushes hacer lo you que no quieres hacer. do the things El you don't apóstol wanna do. Pablo lo dice, que descubre Paul que dentro says de él that hay within algo him que lo domina, something hay una dominates him. ley, There's this ¿verdad? law Que él no quiere obedecer, that he pero doesn't que cuando él wanna quiere obey hacerlo de sometimes. Dios, no lo puede hacer. When he wants to Y do esta good, ley he que does está bad. dentro de él And when lo he does bad, he wants to impulsa a do good. hacer lo malo, lo que no quiere hacer, It pushes eso him lo hace. Y eso lo to do debemos the de bad saber that he usted y does yo, not wanna do. no como una cobertura, porque la cobertura para esa dualidad no existe más que a través del arrepentimiento And y the el only way perdón to que conquer it solamente la sangre de Cristo repentance nos puede otorgar, limpiando nuestro pecado. and by having the blood of Christ cleansing us of our sin and that two nature part that we have. David fue un gran pecador. David sinned. He was a great sinner. Sin embargo, However, cuando usted ve la historia, when you see the story, Israel, Israel, Judá, Judah, aman a David they love David como a nadie. like no one else. Moisés es un personaje importante para los israelitas. Moses is a very important person for the Israelites. Cuando yo le pregunté a un judío, When I asked this Jewish person, sobre todo el guía que tenía en Jordania y allá en the Jerusalén, guide, when I went to Israel, I le asked digo, this ¿por qué Jew, ustedes no aceptan a Jesús? and I asked, why don't you ¿Por qué no accept creen en Jesus? Jesús? Why don't you believe in Y Jesus? dice, ¿y para qué pues? And he said, for Oiga la what? mentalidad de ellos. ¿Y para qué lo creen? He said, for what? Si nosotros tenemos a Moisés, If we have Moses, que es nuestro guía, nuestro libertador, that was our deliberator and ¿para qué our necesitamos a Jesús? leader, why do we need Ustedes Jesus? necesitan a Jesús. He said to me, you need Entonces, yo Jesus. sabía que me estaba metiendo en un terreno bastante difícil. And I knew that I was entering to podía a debatir el conflicting tema, debate. sin embargo no lo hice, pero capté la mentalidad. I was de able to él, understand at that moment this ¿verdad? man's Y ahora, mentality or the cuando Israelites' usted va mentality. a Jerusalén, hay un, When you go to hay un Jerusalem, templo there's this y temple hay un pasillo, and there's this hallway como de aquí así, antes de llegar al templo. before getting Y hay to the una temple. estatua And there's this big statue de David of David como rey, as a king sentado en su trono, seated on his con su throne corona de rey with his y con su crown cetro. and with his stick. Y entonces ahí están los judíos And so the admirando Jews y reconociendo go and que David worship fue un gran hombre. that David was this Que great man David, to a them. pesar de su pecado, That despite of his a pesar sin, de su debilidad, his weakness, una de las cosas que ellos reconocen y es something lo they que yo quiero recognize enseñar hoy, is what I want to es que teach hubo today, un verdadero arrepentimiento. is that David Y experimented siempre in y a cuando que tú y in yo a true pequemos repentance. y entendamos que hemos, hermanos, defraudado So la when you and misericordia I de Dios, todavía understand that we existe una failed God, oportunidad, there's still an la cual es opportunity, el verdadero arrepentimiento. which is true Y el verdadero repentance, arrepentimiento and true solo se repentance puede alcanzar can only cuando be tú reached y yo tenemos fe when en you que and I el have Dios de la faith gloria mandó a su Hijo that a morir Jesus por nuestro came pecado. to Y die si on the creemos cross, en Él and if y we nos believe in Him, arrepentimos delante de Él, and we el repent Dios del before cielo Him, nos dará el God perdón will y give us nos dará forgiveness como el corazón de Dios a and will todos make y a cada us uno de nosotros. Aleluya. after his heart.
Usted va en la historia, encuentra a David como en contra del corazón de Dios, You find in history, the por history una of David, conducta indebida, that he was por against un God at some point fatal fracaso, because he failed. He por was el weak. pecado de haber matado He a un killed hombre llamado Urias, This man, his por haberle lieutenant robado la Urias, mujer. because he stole this woman and got her pregnant. Sin embargo, However, más adelante usted se da cuenta later on you que David realize es conocido that David is known como el hombre con el corazón de Dios. as a man with the heart of God. ¿Sabe por qué? You know why? Porque David, Because David, aunque como cualquier humano mantuvo su secreto por algún Like- tiempo, any human, he kept his secret under the rug for a good while. pero Dios le mandó a un profeta. But Jesus, in his mercy, sent a prophet Y le to mandó a him. un profeta, He sent a prophet, gran amigo de él, a great friend of his. y vino And the prophet el saw, profeta delante de David. the angel of God. Ya había pasado un tiempo, A good time had passed ya since prácticamente David had fallen in estaba sin. olvidado. It basically, quote unquote, was forgotten Pero el what he profeta did. viene a contarle una historia. But the prophet comes to Mire approach qué David to interesante, tell le him voy a a explicar story. por qué es interesante. Look how interesting this Porque este is. profeta era un gran amigo de David. This prophet I'm talking about was a great Y friend yo of estoy David. seguro que usted y yo, no sé, ¿verdad? And Quizás no I esté de think acuerdo. that you and I, Muchas veces es many más times, fácil señalarle el pecado a una it's persona easier que uno no conoce, to point the sin of a person we don't know, señalarle la deficiencia a alguien que uno no conoce, to admonish or call someone out that we don't know, que muchas veces hacerlo con nuestro mejor amigo. than to do it with our best friend is more Tenemos miedo uncomfortable. de lastimarlo, We're scared to hurt tenemos them, miedo de ofenderlo, to offend them, quizás tengamos miedo de perder su amistad. maybe even afraid to lose Y their lo digo friendship. esto porque lo que el profeta And I say that usó Because the prophet, what he sencillamente did, fue prácticamente una metáfora. he used a metaphor, a story. He didn't Comenzó, hermanos, directly diciendo, go into it. veámoslo por favor, So we're going to read that. veámoslo si usted trajo Biblia. Eso está en la Biblia, sí, ¿verdad? Pero ¿dónde? Ah. Ah. En el capítulo 12 de 2 Samuel. 2 Samuel chapter 12. Y viene, vamos a leer un poquito We're going to read a little bit para que usted y yo entendamos más y mejor este pasaje. so that we understand this passage Capítulo 12 better. de 2 Samuel, versículo 1 12 en of 2 adelante. Samuel, verse 1 and Jehová on. envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vea el cariño que este hombre con su familia prodigaban In a this esta story, oveja. we're talking about a man that loved Versículo his sheep 4, oiga eso. and Y took care vino of it. uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió, y el versículo 5, So in verse 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Natán usó una Nathan metáfora para poder, hermanos, used despertar el buen corazón de David. a metaphor, a El story to corazón piadoso. awaken the good El part of corazón David's heart, generoso. the merciful El heart corazón, of hermano, David, benevolente que David tenía en su the pecho. kind, benevolent David, heart dice la that David escritura, had. se
enojó. So as Y eso es Nathan lo is que telling the story, Natán quería, David que se gets mad, enojara. and Y Nathan empuñando wanted su him to get espada, mad. dijo, el hombre que hizo eso And in his anger, he tiene said, the que man morir. that did that has to tiene die. que morir. He has to O sea die. que es el juicio que el rey David, So that is the con un judgment corazón benevolente, that with this kind heart, ejerce o dicta contra aquel hombre de la parábola. he dictates that should happen to this Natán le man expone. that stole this sheep from this El man. problema es ahora Now the problem que is dentro de su furor, that dentro in de aquel his sentimiento, anger and that no sentiment se that da awakened cuenta while the que story la is being told, parábola lo envuelve a él. he doesn't realize that Hasta the que story Natán le dice, relates to him ¿sabes qué? perfectly. Ese hombre eres And tú. then Nathan says to him, that man is you. Ese fue el problema. That was Y entonces crazy David or se dio hard cuenta for him to hear that. And David que realized todo este tiempo en el cual él había estado fuera, that in this entire que había time, estado caído de he la had been voluntad de Dios, fallen and in weakness. no había quedado oculto. It wasn't hidden before the eyes of God. Yo te voy a decir una cosa, si lo pensamos de esta manera. And if we think of it like this, David era un músico excelente. David was a great musician. Y yo me atrevería a decir, And I would esa say, interpretación mía, I interpret yo me imagino like que this, hasta los ángeles that even the en el angels cielo tocaban sus arpas. in the heavens would touch the Los harp ángeles en el cielo sonaban sus or trompetas sound their trumpets cuando David when David trinaba su arpa. would play Pero yo his te harp. aseguro, But I would say, en mi interpretación, this is my que cuando interpretation, David cayó en pecado, that when David fell in que sin, cuando David cayó en esa maldad, when he fell in this yo te aseguro, evil, que I would say los ángeles colgaron sus arpas, that the los angels put ángeles up their colgaron sus instruments. trompetas, They put them up porque aquel que era el más digno representante de la adoración y alabanza because that man para that Dios represented en la the tierra most worthy había fracasado, position of había a man after caído, his heart had fallen. había tristeza en sus There was corazones. sadness La perhaps in their adoración y la hearts. alabanza ya no funcionó. Worship and praise La was adoración y la stopped. alabanza claudicó, It se stopped. paró. It was stuck. Y eso es una de las cosas que nosotros, hermanos, podemos entender And that is what we can con understand respecto a nuestra vida y con respecto a when we la think of our dualidad, lives. como dije antes, de la cual nosotros tenemos una doble naturaleza. in the concept La that we have two naturaleza que nos natures. hace defraudar a Dios. One La that makes naturaleza us que nos hace fracasar fail God después de tener un tiempo de alabanza, after de having a adoración. great time A mí in me His encanta, presence or como lo in, dije hace algunas or semanas, in our walk with cuando la God. alabanza está inspirada, It's cuando el que inspired. toca la guitarra siente la alabanza en su When corazón that person that y touches no the está guitar inerte, feels it no in está his heart. como una fotografía, sino que está transmitiendo, no algo que no siente, ¿verdad? When this Es person is algo playing an que debe instrument, de they ser feel it motivado por el within. Espíritu Santo. Cuando el piano suena When y the quien lo piano toca sounds, está viviendo la adoración, and they're está living viviendo la what they're alabanza, singing or el gozo, playing, la alegría, joy la and bendición se gladness. transmite al pueblo. It transmits Como también over. puedo ver personas dentro de la congregación, Just like I see people cristianos in the que están congregation. alabando a Dios con las manos cruzadas y con una cara We can de 3 compare goles a them 0, ¿verdad? to the Le digo sense de that goles they're porque es lo just que mejor se standing. entiende en nuestra cultura. ¿Verdad? No hay gozo, no hay motivación. There's no joy or no puedes gladness in their levantar hearts. tus manos, You can't no lift their puedes hands, levantar tu voz, their no voice. puedes danzar, They can't sencillamente dance porque no hay motivación, because there's no porque el gozo motivation. de Dios se ha quitado, Because the joy porque el of God pecado has ha removed provocado itself. esa ausencia de libertad Because of sin, espiritual. so Y freedom a is eso no me longer refiero here. So cuando digo that's que los ángeles what I también compare it colgaron to when sus I say that arpas. the ¿Verdad? angels El put up digno representante their instruments que when era David como fell el in corazón sin. de Dios había fallado. La adoración en el Because this cielo man se terminó. that Pero loved si God usted so mira el much capítulo 51, por favor, el capítulo 51 del libro de los Salmos, If we go to Psalms, se va a dar cuenta de un cambio radical, we can see of a radical un change cambio de 180 grados of 180 que David degrees of David's tiene life. cuando Natán le hace ver su pecado. When Nathan, Una through de this las metaphor cosas, story, dicen, una de las points cosas out his sin, que he no puedo changes. pasar desapercibido de And something I explicar can't ignore es el hecho que David, is the óigame fact bien, that era el David rey, era el poderoso, was king. en su autoridad estaba He la had vida y authority la and muerte power. de cualquier persona, Life and death was de in his quien él hands. dijera mátenlo.
Whoever he wanted to Córtenlo. kill could Iba a kill. ser cortado y muerto inmediatamente. Pero en el caso de Natán, But in the Natán viene y le place hace of ver su Nathan, pecado. he makes La him Biblia see his no sin. enseña ningún remordimiento en contra de Natán. La Biblia no The Bible enseña teaches que David tomó una or ventaja does o una not venganza show en contra de quien le señaló su that pecado. David wasn't Usted mad sabe at qué es lo que Nathan sucede en nuestras congregaciones. for pointing out his Tú sabes sin. que no le puedes You decir know a that alguien, happens in our ni mucho menos al congregations. pastor ni a un líder, de Sometimes que you su vida can't no say está bien, que su pecado está aquí, to o a someone un or call miembro se someone out enojan, on their se sin 'cause they get molestan, mad. no te vuelven a hablar, They don't speak no te to vuelven you. a saludar, They ignore y you. lo máximo se van de la iglesia And they y se leave. van hablando de alguien que los corrigió, And they de alguien speak bad que los about puso en whoever disciplina, corrected them. porque no tenemos, hermanos, la capacidad de reconocer nuestra falta. Because it's Pero, hard for hermanos us to amados, si hay recognize our algo flaws. maravilloso en la vida de David, But fue in algo David, horrendo su pecado, David fue had algo a horrendo horrible su maldad, pero también fue algo maravilloso But it was su marvelous, arrepentimiento. his Y lo que repentance, Dios quiere the de level su of pueblo, repentance. que Él sabe que And nosotros le God fallamos, wants pero que us, guardamos nuestro pecado, as His people, es He que knows we nosotros fail, lo confesemos but that we por fe, confess it creyendo que Él tiene el poder and para limpiarnos repent, de toda knowing maldad. that He has the Aleluya. power to cleanse our lives. ...51 del libro de los Salmos. Psalms 51. Y mira lo que sucede acá. Look what happens here. Mire lo que dice el subtema. Dice al músico principal, Salmo de David. It says, for the director of music, a Cuando psalm of después que David. se llegó a Betsabé, When the vino a prophet él Natán, Nathan came to el him profeta. after David committed adultery Oiga with la oración de David. Bathsheba. Oiga la reacción Listen to this reaction that David cuando le he has señalado su when pecado. Nathan points out his No se sin. pudo altanero. He didn't get Él pudo haber dicho, prideful. yo soy el rey. He could have said, Yo I'm puedo the hacer lo king. que yo quiera. I could do whatever I A want. mí nadie me va a decir. No one tells me what yo to soy do. maduro. I am mature. Yo soy viejo en el evangelio. I am old in No, the David no se gospel. puso así. David didn't have that kind David of se attitude. humilló. He humbled David himself. se quebrantó. He brought in humility David no and buscó brokenness. venganza por el hombre que le dijo su pecado. didn't get mad at his friend Sencillamente, el Nathan. capítulo 51 But nos simply, declara this is con the libertad reaction he meridiana has in Psalms su 51. confesión. Miren lo que dice la Biblia. Look what it says that Versículo 1. his reaction was. Dice, ten piedad de mí, Have oh mercy Dios, on me, O God, conforme a tu misericordia, according to your conforme unfailing a la multitud de tus love, piedades, borra mis according rebeliones, to your great compassion. lávame más y más de mi Blot out my maldad y transgressions. límpiame de mi Wash pecado. away all my iniquity and Porque, cleanse me oiga, from el my versículo sin. 3, lo puede repetir conmigo Repeat si it puede, with me, si 3. puede. Porque yo For I reconozco know my transgressions. mis rebeliones. No trató de He justificarse. didn't try to justify himself of his sin. No trató de decir, ¿y por qué a otros no? He didn't try to say, why ¿Y por don't qué you say solo a to somebody mí? else? Why are you just Dios calling me tiene out? misericordia de nosotros God has cuando mercy somos on us corregidos. when we are Versículo corrected. 3 Verse nuevamente. 3. Porque yo For I reconozco know mis rebeliones my y mi transgressions, pecado está and my siempre sin delante is de always mí. before me. Contra ti, óigame Against bien, you. contra ti solo he pecado you only y he hecho lo have I malo sinned delante and de done tus ojos. what is evil in your sight. Cuando usted llega a este versículo se puede preguntar, When you go to this verse, you ¿cómo can es eso, ask, David? how Que is it, solamente David, contra Dios has that pecado? only ¿Y you've qué sinned pasó against con ese the, bebé que God? se murió? What ¿Qué happened pasó con Urias? against that ¿verdad? man Que you también sent se and murió. killed? ¿Qué Or that pasó woman con you esa took? trama, verdad, de venganza o de juicio para cubrir tu pecado? What about ¿Sabe that sin por qué against David those dice people? eso? You know why Porque David el says único santo, that he's el only único santo, sinned el against único sin pecado God is se because llama the Dios. only Y cuando person that hablamos is de without pecado, sin por eso le dice and blameless solamente contra is ti he God. So pecado. that's what he ¿Por qué? says. Porque I've las demás only personas sinned son igual que against él, you. Why? pecadores Because que ofenden everyone a else Dios, ¿verdad? Y is ahora sinful por eso like le está him. reconociendo que su pecado ha sido solamente So he contra él. recognizes No quiere that his decir sin is que no only ha ofendido a estas personas. towards Claro God. que It sí. doesn't mean that he didn't offend the people he killed or Este es el gran problema the que woman tenemos he nosotros. Por eso andamos de disrespected. iglesia en iglesia. Porque no queremos reconocer nuestra falta. And that's what Porque no happens to queremos people reconocer sometimes. la They falla. hop from place to place because they don't want to recognize their flaws and their mistakes. David no buscó alternativas. David didn't look for alternatives.
David no or usó justification. excusas He didn't put y excuses. se lo dice a Dios. And he says it straight Y up si to usted va- God. vamos a leer eso. And we're Y going si to usted read se va a that. dar cuenta, David no reclama, David doesn't óigame, even nag no God perder su trono, or sit there and say, no perder su fama. please don't make me No. lose my fame or my throne. Versículo 3 una vez más. Verse Porque 3, yo reconozco mis for I know rebeliones my y mi transgressions. pecado está siempre My delante sin de is mí. always before me. Contra Against ti you solo and he you pecado only have y I he sinned hecho lo malo delante de tus and done ojos, what is evil in your para que sight. sea reconocido So you justo are en right tu in your palabra verdict y tenido por and just puro en tu juicio. when you judge. Versículo 5. Verse He 5. aquí, en Surely maldad he sido formado. I was sinful y at en birth, pecado me concibió sinful mi madre. from the time He my mother aquí, conceives me. tú amas la verdad Yet en lo íntimo. you desire Y en faithfulness lo even in the secreto me womb. has hecho comprender sabiduría. You taught me wisdom in the Versículo secret 7. place. Purifícame con Cleanse hisopo me with y hyssop, seré limpio. and I be Lávame clean. y Wash seré me, más blanco que la nieve. and I'll be whiter than Hazme snow. oír gozo y alegría. Let me hear y joy se and gladness. recrearán los huesos que has Let the abatido. bones that you've crushed Esconde tu rostro de mis pecados Hide your face from my y sin, borra todas mis and maldades. blot out all my iniquity. Versículo 10. Verse Vea 10. la confesión de David. Look at his Crea confession. en mí, Create oh in me Dios, un corazón a limpio pure heart, O God. y renueva un espíritu Renew recto delante a de steadfast mí. spirit No within me me. eches, listen, no me Do eches not delante de ti. cast me from no your me presence, quites de mí tu or Santo take Espíritu. your Holy Spirit Vuélveme from el me. gozo Restore de me tu to the joy salvación of your y salvation. espíritu noble me Grant me sustente. a willing Versículo spirit to 13. sustain Y me. entonces Then enseñaré I will a teach los transgresores sus transgressors caminos your ways, y los pecadores so that sinners se convertirán will turn a ti. back to you. Aleluya. Y le va a dar ese aplauso a Dios, déselo de veras. ¿Ve lo que él está pidiendo? Que Do le you see what regrese he's su proclaiming? ministerio, que le regrese He's asking him su adoración, to restore his su joy, alegría, his que no se la worship, his quite, gladness, que adoration to no parte God. su rostro, That he wouldn't remove him from his presence or porque remove él his face siente from la him. ausencia. Because he feels the ¿Verdad? absence of the De su presence of God in relación his con life Dios. because of his sin. ¿Me explico? Does that make Ahora, sense? versículo 14. So verse 14. Dice, líbrame de homicidios. Deliver me Oh, from the Dios. guilt of bloodshed. Dios de mi salvación. O God, you are the God of Cantará my mi Savior. lengua tu justicia. My tongue will sing of your 15. righteousness. Señor, abre mis Open labios my lips, Lord. y publicará mi boca My mouth tu alabanza, will declare your praise. porque no quieres sacrificio You que do not yo delight in lo daría, sacrifice, no quieres or I will holocausto. bring it. You do Los not take pleasure in sacrificios de burnt Dios offerings. son el espíritu My sacrifice, quebrantado, O God, el is a corazón broken contento spirit, y humillado. a broken A and él contrite no heart. despreciarás. You, God, will not Tú, oh Dios. despise. Haz bien con tu benevolencia, May it please Sión. you to prosper Edifica los Zion. muros de Jerusalén, Build up the walls y of entonces Jerusalem. te agradarán los Then you will sacrificios de delight in Jehová, the sacrifices of the el righteous, holocausto u and burnt ofrenda del offerings todo quemada, offered y whole. entonces ofrecerán Then los bulls will becerros be offered in sobre your el altar. altar. ¿Ve usted? Do you ¿Ve see usted lo que es, hermanos, óigame bien, la confesión de arrepentimiento what it is de to David? have a confession of Está repentance, hablando de true su one, corazón, in our no me hearts? aparte de ti. David is speaking Por from his favor, heart, and he's límpiame saying, de todo mi pecado. "Don't remove me from your Dame presence, un God. corazón limpio. Cleanse Dame me un instead. corazón que te alabe. Give me a heart that Esa es wants la you." oración que David hizo a Dios. That is the Y prayer yo he's estoy seguro, doing hermano, to que el God. Dios de la gloria lo perdonó, porque si And I vimos know a that David God forgave con el him. corazón en contra de Dios, con su conducta equivocada, Because although he pero had también a heart of podemos sin regresar and against con su God, corazón a Dios, but he also a could ese acknowledge Dios, his hermano flaws querido, and que le dio repented. una segunda oportunidad So God gave him a a second David, opportunity. y que los profetas hablan de él, And the y que prophets speak of Jesucristo him. dijo que David era como el corazón And de Jesus Dios, even y que compares him allá to a en man after his Apocalipsis heart. también Dios está hablando, hermanos, del reconcilio de David, And God is y que speaking of está the hablando reconciliation. precisamente que él, Jesús, se va a sentar en el trono de David. Es una figura, óigame bien, de la misericordia de Dios. ¿Por And qué? God even Porque says in his word Jesús en la genealogía desciende de David y that de he will Betsabé. sit, Entonces, Jesus hay will sit cosas in David's maravillosas throne. que nosotros podemos entender, que cuando So there's tú y yo marvelous things we reconocemos understand nuestro that pecado, when you and I cuando tú recognize y yo our sin, reconocemos nuestra maldad, our en vez evil, de huir,
En vez de Instead of buscar paliativos, hermanos, running away que den solvencia and a nuestro hiding pecado, or looking for es other mejor, solutions hermano, to our reconocer que le has weakness. fallado a Dios. Es mejor reconocer que le hemos It's better fallado to a Dios. recognize that Es we are mejor, weak hermanos, and estar, flawed. Escondiendo el pecado, Instead of porque hiding de our alguna sin manera away. el pecado nos va a alcanzar. Because one way or the La other is Biblia going to enseña y catch up dice to us. que Natán, hermanos, le dijo And the Bible says that Nathan que said to la David espada de Jehová estaría en su hogar. that the La sword espada of the de Lord Dios will be iba a in his estar en house. contra como juicio, And it was que nunca against him as faltaría. judgment. Y usted encuentra, hermanos amados, como uno de sus hijos viola a su hermana, a Tamar, y Absalón mata al hechor. And you y see this Absalón other portion muere, of tragedy después in David's guindado life en una persecución porque ha querido quitarle el because of the trono sin. a David. Sencillamente, hermano, el pecado va a traer consecuencias Sin will bring que son las que consequences. nosotros muchas veces tratamos de omitir. Y algo más, yo te quiero decir algo, aquellos ángeles que en el Those momento del angels pecado, en that el at some momento point de la when caída David de fell in David, sin, ¿sabes qué? Volvieron, hermanos, a quitar sus They guitarras, began to grab their volvieron a instruments quitar back. sus arpas, dejaron, hermanos amados, atrás lo del pecado porque sabían They que Dios lo forgot había perdonado. of the Y sin de of David nuevo, because they y knew de God nuevo, forgave them. Y de nuevo, aleluya, y de nuevo And again, la adoración en el worship. cielo volvió a surgir. Porque en la tierra Worship began to David flow in the continuó heavens and adorando on y earth cantando and a in nuestro David's Dios. life because Aleluya. he repented. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que tú y yo vamos a provocar. And that is La what you and I Biblia will habla y provoke. enseña The Bible que en los teaches cielos hay fiesta that in the por un heavens pecador que there se is a arrepiente, celebration que when a por sinner 99 que no comes necesitan to arrepentimiento. ¿Es así o no? repentance. Eso es lo que Dios, hermanos, va a hacer. And God is Y looking eso for es the lo que one David hizo, hermanos, con su and leaves arrepentimiento. the 99 Y for eso the es lo que one. vas a provocar en tu corazón. And that is what Eso you es lo will que vas a provoke provocar en tu familia. in your Eso es heart. lo que vas a provocar en tu iglesia. You'll provoke it in Cuando your tú abras congregation, tu in your corazón family. Y le digas a Dios realmente, When you truly open Señor, up your heart to yo God, necesito reconciliarme and you say to contigo. him, I Ponte really de pie, need you, por favor, en Jesus. esta mañana. Let us stand this morning, church. Ponte de pie. No tienes que hacer lo que yo digo. You pero don't la have to palabra say what I tell ha you to llegado do. al entendimiento, eso sí lo creo. But when the Y Bible, esta es the una Word of mañana donde God tú puedes tomar una decisión has come to your de understanding, poder you've poner heard la it. alabanza en tu corazón, You can make una alabanza a que sea decision. escuchada y repetida en el cielo, A o de decision. continuar al igual. A lo mejor tú quieras esperar que venga un Natán a tu vida. To come A lo to mejor tú repentance. quieras Maybe you wanna esperar wait for a que la Nathan espada de Dios venga to come sobre to tu you, corazón. to call out your Si no es sin. así, esta es la oportunidad para que tú abras tu corazón. But if you are y le willing digas a now, Dios, Señor, this is the yo te opportunity necesito. to tell He the Lord, fallado Lord, I tantas need you. veces.